vamos a comenzar con la exposición de la palabra del Señor. Así, todos de pie para honrar la presencia de nuestro buen Dios y la lectura de la santísima palabra de Jehová. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, en el versículo 13. ¿Tenemos todos primera Tesalonicenses 2:13? Amén. Bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios nuestro, eres grandioso, Señor, sublime, majestuoso, incomparable. A ti, Señor, dedicamos nuestra oración y nos acercamos en oración. Venimos a clamar, como es nuestra costumbre, un par de cosas antes de sentarnos a escuchar la predicación. Queremos rogarte, mi bendito Dios, que des al pueblo tuyo, al pueblo de tu pacto, a tu asamblea, a tu iglesia, que otorgue, Señor, un oído presto para escuchar y un corazón dócil para recibir tu palabra. Y hoy precisamente que hemos de hablar un poco acerca de esta disposición del corazón a recibir tu palabra, lo pedimos como una porción doble. Ayuda a nuestro corazón a recibir la palabra implantada con humildad. Recibir, Señor, tu bendita y santa palabra en nuestros corazones y proponernos practicarla. Haznos, Señor, dóciles y al mismo tiempo diligentes, Señor, para tomar tu palabra en nuestros corazones, entenderla, amarla y practicarla, para no entonces comunicarla a otras personas. Te pedimos esto en primer lugar, y en segundo lugar y no menos importante, te rogamos por el predicador, por este siervo, oh bendito Dios, que me permitas que yo pueda fielmente, Señor, exponer tu bendita y santa palabra, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha de lo que el sagrado texto, Señor, está diciendo, de lo que tu Espíritu ha plasmado en estas Escrituras. Y te rogamos que pueda ser mi predicación ungida por el poder de tu Espíritu Santo, de tal suerte que tenga provecho para la iglesia, pero sobre todas las cosas, que mi predicación pueda ser para la gloria y la honra de tu santísimo nombre. Que esto, Señor, sea el patrón, el estándar con el cual yo deba buscar, cotejar mi propia predicación. Primero, para la gloria tuya, que sea de gloria de tu nombre. Y en segundo lugar, que llegue a ser de edificación para quienes escuchen. Te ruego, Señor, que puedas blandir la espada de tu palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, y que la hagas penetrar hasta partir el alma y el espíritu, y dividir entre los tuétanos y las coyunturas, y discernir entre los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, y nos hagas ver cómo realmente estamos, desnudos ante la mirada de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Estas cosas rogamos, Señor, para cada uno de nosotros delante de tu presencia. Oh buen Dios, bendice a tu pueblo, bendice a la asamblea de tu pacto con la predicación de tu palabra y glorifica tu nombre en medio nuestro. Estas cosas rogamos, Señor, en el nombre de Cristo tu Hijo y según la alianza de tu Santo Espíritu, que acomoda lo espiritual a lo espiritual y con gemidos indecibles también va hacia ti, llevando nuestro pueblo para presentarlo delante de tu presencia. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, queridos hermanos, amigos que nos visitan, pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos a esta sección del servicio de adoración corporativa, el servicio de adoración pública de la Iglesia Bíblica Vida Abundante. Nuestro servicio suele comenzar a las 8:30 de la mañana, como la mayoría ya lo sabe, y todas las partes del servicio son partes importantes, porque todas han sido ordenadas por nuestro Dios, y si han sido ordenadas, pues aquellos que se identifican como creyentes tienen el deber de obedecer lo que Dios ha ordenado. Así que sea el Señor dándonos pues esta diligencia
para tomar en consideración los mandatos del Señor y entonces agradar a Dios. Pero lo que hacemos no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Muchas gracias. Bien, la semana pasada tuvimos una breve exhortación sobre la obediencia del cristiano. Hemos estado hablando en una serie más general sobre la iglesia. Una serie breve que ya lleva unos cuantos domingos, pero hemos estado hablando acerca de la iglesia, su importancia, su consistencia, su concepto, cada una de las cosas que Dios ha mandado a la iglesia. Y cada una de estas hemos venido viendo por la palabra del Señor lo que debe significar para nosotros y lo que en la mente de Dios está y plasmó en las Escrituras. Y dentro de esta serie breve sobre la iglesia del Señor, hemos estado viendo una breve serie que está dentro de esta serie más grande sobre los medios de gracia y consagración o santificación, ¿cierto? Es un segmento de esta serie sobre la iglesia dedicado a los medios de gracia. Y a partir de la semana antepasada, o hasta la semana antepasada, estuvimos viendo los medios de gracia y santificación que son privados o personales. Esto es lo que Dios ordena a cada miembro de la iglesia hacer privadamente o personalmente, lo cual está la lectura de la palabra del Señor, la meditación de la palabra del Señor y la oración sobre la base de la palabra del Señor, a fin de que el creyente crezca en esperanza, en consuelo, en firmeza, en la fe, sea nutrida su alma, se santifique y todas las demás cosas que no es necesario repetir, que ya hemos estudiado por la palabra, que Dios nos dice que se nos otorga realizando o practicando estos medios de gracia privados. Pero a partir del día de hoy vamos a comenzar la otra parte de este segmento de los medios de gracia que anuncié anteriormente, que son los medios públicos o corporativos de gracia y santificación. Es decir, lo que concierne ya no a un individuo de la iglesia, sino a todos los que conforman la iglesia. Y esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy a partir del texto que vamos a predicar el día de hoy, exponemos el día de hoy. Por supuesto, no estaremos viendo todos los medios públicos de gracia en este texto, sino solamente uno, como voy a introducir en este momento. Pero para que sepan que esta parte del segmento, de aquí en adelante hasta que termine, va a ser dirigido sobre los medios públicos, o también llamados corporativos o eclesiales, de la gracia del Señor y nuestra santificación. Bien, a manera introductoria, los medios públicos de gracia y santificación. Nosotros podríamos hablar únicamente del congregarse, es decir, de esto que estamos haciendo aquí, como pueblo del pacto, como ese medio corporativo general de gracia y santificación. ¿Por qué la congregación sería ese medio general corporativo de gracia y santificación? Sencillo. Porque al obedecer el mandato de congregarnos, lo veremos ahorita en la palabra del Señor, si lo hacemos siguiendo las pautas bíblicas, por supuesto, encontraremos necesariamente aquellos 4 medios corporativos que se nos demanda de parte del Señor que nosotros como iglesia debemos realizar. Es decir, que por razones obvias, estos medios de los cuales estaremos hablando de este domingo en adelante, no se pueden realizar, por naturaleza obvia, de parte de un solo individuo, sino de los que conforman la iglesia del Señor. En este contexto tenemos estos 4 medios que vamos a enumerar y de los cuales nos vamos a centrar en uno el día de hoy. Hemos dicho, por supuesto, que la congregación es ese medio general. Uno puede ver la congregación como un medio de gracia que es público, por supuesto, pero que engloba a su vez 4 medios de gracia corporativos, públicos o eclesiales para nuestra edificación, nuestra santificación y para la gloria de Dios, para que Él derrame su gracia sobre nosotros. Es un mandamiento congregarnos para poder gozar de estos medios que están encerrados y que se dispensan cuando uno se congrega. Uno pudiera hablar acerca de Hebreos 10:25. Vamos a leerlo brevemente aquí. Hebreos 10:25. Yo lo voy a leer en la versión textual propiamente hablando. Me agrada cómo lo vierte esta versión, este pasaje al menos. Hebreos capítulo 10, versículo 25.
Dice, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay un mandamiento de que sobre los cristianos no abandonen su propia asamblea. Lo que significa eso es lo que se es traducido tranquilamente en la Reina Valera, decir, no dejando de congregarnos. No solamente hay un mandamiento de parte de Dios para que la iglesia se congregue, para que aquellos que claman ser miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo invisible de Cristo, tomen lugar también en la expresión visible de esa iglesia, que es la iglesia local. Que tengan continuidad en congregarse con otros que también profesan la fe cristiana, que no abandonen su asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino que más bien haya dentro del corazón de los creyentes el poder exhortarse los unos a los otros, precisamente a esto, a congregarse. Vale acotar que lamentablemente en nuestro tiempo, todavía estamos en la introducción, pero creo que es necesario aclarar estas cosas, vale acotar que en nuestro tiempo ha sido sumamente dañino el pensamiento de que nadie o un cristiano no debe exhortar al otro a congregarse. Muchos piensan en el cristianismo de hoy que no tienen ningún deber de congregarse. Se congregan cuando sienten, dicen ellos, sienten en su corazón de parte de Dios congregarse. Digo, la gracia de Dios es esa, que les deja o les permite congregarse cuando ellos quieren, cuando ya ha dicho en su palabra que se congreguen, como deber, como imperativo, que no abandonen su asamblea. Lo que significa necesariamente que debemos ser parte de una asamblea local de creyentes. Que nuestra fe y nuestra participación del cuerpo espiritual de Cristo, es decir, de la iglesia invisible, no anula nuestra participación activa, nuestro deber de participar activamente de una asamblea local de creyentes. Y aquí está mostrado por la bendita y santa palabra de Jehová. Entonces el punto en medio de esto es que si nosotros seguimos las pautas bíblicas y nos congregamos, al congregarnos, tendremos entonces estos 4 medios, voy a enumerar ahorita, que como creyentes, como iglesia, debemos tener y participar, y que ningún creyente puede hacer estas cosas solo en su cuarto. Ninguno puede hacer estos medios solo en su cuarto. Esto es lo que hace distinto a los medios de gracia que son privados o personales. Aquellos podemos y debemos hacerlos solos, a puerta cerrada, como dice nuestro Señor Jesucristo cuando vamos a orar, o la meditación de la palabra del Señor, o la lectura de la Escritura. Mientras más solos estemos en ese contexto, mejor y mayor será el provecho. Pero estos son medios que son corporativos, eclesiales, públicos. Deben hacerse en consonancia con el resto de los creyentes en una asamblea local. ¿Cuáles son estos 4 medios? Estos 4 medios se siguen así. La lectura y exposición de la palabra de Dios públicamente. Lectura y exposición de la palabra de Dios públicamente. Que ese es el que vamos a estar hablando el día de hoy. Como es, por supuesto, que es tan necesario para el creyente, para su santificación, para su crecimiento en la gracia, que se exponga constantemente a la predicación en su asamblea local, cual no debe abandonar, como ya hemos leído. La lectura y exposición de la palabra de Dios. En segundo lugar, la participación de los sacramentos. Ningún creyente, por despistado que hayan aparecido varios pastores el día de hoy, algunos ignorantes hayan seguido los consejos de pastores que no están realmente entrenados en las Escrituras, que dicen que usted puede tomar la Santa Cena en su casa, por ejemplo, que puede bautizarse a usted mismo. Eso es una herejía, eso está apartado de la palabra del Señor. La administración de los sacramentos se da en el contexto público de la iglesia del Señor y administrado como Dios manda. En su momento, por supuesto, hablaremos acerca de esto, no es el día de hoy. El tercer medio público de gracia y santificación para la iglesia es la oración congregacional. Es otra cosa que el creyente no puede hacer solo en su casa. Usted no puede hacer solo en su casa una oración congregacional que diga, pastor, existe Zoom. Eso no es una oración congregacional, no como se está mostrando en las Escrituras. Usted puede estar unido en el Espíritu con otros que en otro lado están orando por las mismas peticiones al mismo tiempo. Eso sí aparece en las Escrituras. Pero esa no es la oración congregacional. La oración congregacional requiere sí o sí que nos congreguemos presencialmente. Por eso se llama oración pública y congregacional. No la puede ser un creyente solo en su casa, ni con Zoom, ni con llamadas de WhatsApp, ni Snapchat, ni Instagram, ni ninguno de esos.
No sé cuál es más, hay ahorita, hay un montón más. Ok, la número 4 es la comunión de los santos. Ciertamente uno debe tener una disposición en el corazón a tener comunión de los santos, incluso si uno está solo en su casa, desear, ¿no? Y amar y tener cariño por los hermanos en nuestros corazones. Pero la comunión de los santos no se puede practicar solo en tu casa. La comunión de los santos se practica en comunión con los santos. Eso es lo que significa la palabra griega en el original, en comunión, significa comunión. Significa comunicar con ellos. Bien, estaremos en su momento hablando acerca de ese medio también, no será el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de estos 4 medios públicos o eclesiales o corporativos. Se utiliza esas 3 expresiones, cualquiera de ellas es homóloga en este contexto, para hablar de lo que Dios demanda de la iglesia, para que la iglesia reciba de la gracia del Señor, para crecer en esa gracia y ser santificados, consagrados, preservados por Dios. Y el primero del que queremos hablar, el primero y principal, ha de ser precisamente el tocante a la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos pensar en ninguno de los otros medios eclesiales de gracia y santificación si antes no actúa en nuestros pensamientos la palabra de Dios, si no son moldeados nuestros corazones por la exposición de las escrituras divinas. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo en consideración la palabra de Dios, si esta no es expuesta públicamente por aquellos que son colocados por Dios como dones para la iglesia, entonces yo probablemente comienzo a tener una impresión, una concepción de los otros medios que no es exactamente la apropiada, la adecuada según el concepto de Dios. Comenzaré a ser sabio en mi propia opinión. Imaginaré cosas que creo que son así, que son correctas a mi parecer, pero no al parecer de Dios, que está en su palabra. Por eso Dios provee dones a la iglesia como pastores y maestros para que puedan exponer las escrituras, como veremos ahora, para que ésta tenga un efecto en los corazones de los creyentes y su concepción, no solamente sobre los demás medios, sino sobre todas las áreas de la vida, comienza a ser reformada por la luz de la palabra del Señor, transformada por el poder de la palabra del Señor. Por eso el primero y el primordial de los medios públicos a tratar es la lectura y exposición de la palabra del Señor. Bien, habiendo terminado la introducción sobre este medio eclesial de la gracia y santificación, vamos a ir a nuestro texto entonces. Nuestro texto dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino, según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a tener nuestra primera pausa o abrir un paréntesis para explicar algunas cosas en este texto. Y vamos a llegar hasta donde dice que oísteis de nosotros. Vamos a explicar un tanto sobre esto. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Una de las cosas que el apóstol Pablo está hablando aquí a los cristianos de Tesalónica, alabándoles, porque cualquiera que haya leído la primera carta a los tesalonicenses, ve en el primer capítulo cómo se agrada Pablo y cómo le dan gracias a Dios de que estén permaneciendo firmes en la fe, de que estén luchando, de que estén manteniendo la comunión, de que estén predicando el evangelio, de que estas cosas hayan sucedido así. Uno pudiera leer de repente Hechos capítulo 17 y encontrar que cuando se nos dice que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibieron con mayor solicitud la palabra del Señor, sentirnos tentados a pensar que los creyentes de esta iglesia no recibieron la palabra audazmente. Pero eso no es lo que significa, sino que en la ciudad de Tesalónica no hubo tanta avidez por la palabra del Señor como hubo en Berea. Eso yo voy a hablar un poquito más adelante sobre los afectos de la palabra, por la palabra y la predicación de la palabra del Señor. Pero sí hubieron personas que creyeron en la palabra del Señor en Tesalónica, y quienes creyeron permanecían firmes, estaban buscando siempre defender la fe cristiana, tener comunión unos con otros. Y en este contexto Pablo les alaba el hecho de que ellos hayan recibido la palabra de Dios externamente cuando escucharon la predicación de ellos. Una cosa que agradece Pablo, ¿a quién?
no primeramente a aquellos que están recibiendo la carta, sino a Dios. Agradece precisamente, sin cesar dar gracias a Dios, que los tesalonicenses hubieran tenido bien escuchar la palabra de Dios. Así que una cosa que debemos afirmar sobre esto es que es una cosa que agradecer a Dios cuando las iglesias prestan oído a la palabra del Señor. Por implicación nos dicen que hay cosas que lamentar, como por ejemplo cuando las iglesias no prestan atención a la palabra del Señor, cuando no escuchan a la palabra del Señor. Y estas dos cosas quisiera de alguna manera figurarlas con algunos puntos. El primer punto dentro de este punto 1, que sería el 1.1, sería sobre los que escuchan. Pablo está agradeciendo al Señor que aquellos recibieron en sus oídos la predicación de la palabra de Dios. Es decir, esta forma de escuchar externa, recibieron la palabra en el sentido de que se dispusieron a escucharla. Veremos en el segundo punto, en el 1.2, que hay gente que no se dispone a escuchar. Pero estos se dispusieron a escuchar. Así que tenemos que hablar de aquellos que sí tienen el deseo de escuchar la predicación de la palabra del Señor. Hay gente, y a veces se multiplica a montones, que no solamente no quieren escuchar la palabra de Dios, sino que cuando les da la gana escuchar, quieren escuchar, y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, le advierte, hay gente que se amontona con otros con la comezón de oír cosas completamente novedosas, frescas, como le llaman el día de hoy. No quieren escuchar realmente la palabra de Dios, tienen comezón de oír lo que quieren oír. Entonces, cuando hablamos de los que escuchan, de estos que Pablo está elogiando y de alguna manera está agradeciendo a Dios por causa de que ellos han dispuesto a escuchar y recibir la palabra, hablamos de aquellos que por supuesto están deseando escuchar la sana doctrina de la palabra del Señor, y no, por supuesto, la habladuría de los hombres o las elucubraciones de gente que pretende saber algo y no lo sabe, como dice Pablo a Timoteo. Veamos un pasaje con respecto a esto, algo que nos pudiera ayudar a observar mejor cómo es el comportamiento presto y diligente de aquellos que escuchan la palabra del Señor, que oyen la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 30 al 33, y veremos en el ejemplo de Cornelio cómo había prontitud, presteza, diligencia para escuchar la palabra del Señor. Y el entendimiento, de hecho, que muestra Cornelio, aún siendo gentil, digamos, al menos en el pensamiento de los judíos en ese momento, que un gentil tuviera estos entendimientos, era bastante chocante para ellos. A duras penas estaban comenzando a entender la antigua promesa y deseo del Señor de que incluso los gentiles vendrían a formar parte del pueblo de Dios también. Entonces, en Hechos capítulo 10, versículo 30 al 33, cuando Cornelio habla a Pedro, respondiendo de por qué causa le había hecho venir Cornelio a Pedro, Cornelio le dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Presta atención a ello, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esto muestra realmente un corazón que quiere escuchar la palabra de Dios. En el contexto, por supuesto, corporativo. Esto no es un contexto privado en el que tomo las escrituras y quiero ver qué Dios me dice por medio de las escrituras, sino qué Dios dice por medio de aquellos que Dios ha instituido para predicar y enseñar la palabra del Señor. Pedro, habiendo ganado testimonio en las iglesias del Señor, la iglesia de Jerusalén, y expandiéndose la fe cristiana, muestra el Señor, los gentiles también,
que es necesario que escuchen la predicación de aquellos que Dios ha colocado para enseñar. Así entonces Cornelio tiene en su corazón el deseo de escuchar la palabra del Señor. Dice que él iba a hablar, el apóstol Pedro, pero luego dice, el Señor nos ha reunido aquí en su presencia para que nosotros escuchemos lo que de Dios tú tienes que decirnos a nosotros. Cornelio, y vale decir esto, esto es lamentable, pero Cornelio llega a tener muchas veces un mejor, más claro entendimiento de lo que es el ministerio de la predicación de la palabra que los cristianos nominales el día de hoy. Porque realmente Cornelio entiende que quien viene de parte de Dios en este contexto va a darle palabras, como veremos dentro de poco, no palabras de hombre propiamente hablando, sino las palabras de Dios. Las palabras divinas serán comunicadas, explicadas, enseñadas y aplicadas de manera oportuna a aquellos que están escuchando. Y quienes tienen ese corazón de escuchar recibirán, por supuesto, esa bendición. Debemos decir, por supuesto, que principalmente esta es una acción que la realiza el Espíritu de Dios en el corazón de la persona. En Hechos capítulo 16, en 6 capítulos más adelante, se nos narra acerca de Lidia, la vendedora de púrpura. Y en esa ocasión, cuando el apóstol Pablo estaba llegando a la primera ciudad de Europa en recibir el Evangelio, que es la ciudad de Filipos, en cuya carta tenemos allí una en el Nuevo Testamento, la carta a los filipenses, una de las primeras personas que recibe la palabra del Señor es Lidia, la vendedora de púrpura, que estaba a la orilla del agua. Mientras él salió a predicar la palabra, había varias personas allí. Y ella estuvo muy atenta a la predicación del apóstol Pablo, porque el Señor había colocado esta atención en su corazón para que pudiera escuchar la predicación. Así entonces debemos decir que cuando hay quienes escuchan, damos gracias a Dios de que haya quien escuche y reciba la palabra, porque es Dios quien está actuando en el corazón de esta persona para recibir y escuchar la palabra predicada de Dios. En segundo lugar, o punto 1.2, están los que no escuchan. Si entendemos que el apóstol Pablo da gracias a Dios porque los tesalonicenses recibieron la palabra del Señor cuando la escucharon de ellos predicándola, ciertamente por implicación debemos entender que hay personas que no escucharon la palabra de Dios. Por eso él agradece a Dios que aquellos que estaban en la iglesia en Tesalónica habían escuchado la palabra predicada por él. Porque habían personas que no habían escuchado la palabra del Señor y por lo tanto, por supuesto, no se habían unido a la iglesia del Señor, en donde tienen la costumbre constantemente de escuchar y recibir la palabra de Dios. Pero en Tesalónica, en general, como ciudad allí, no había esta disposición. Allí se aplica lo que dice Hechos 17. Ellos no eran muy nobles como en comparación a los bereanos. Allí en Tesalónica había una cerrazón de mente. No había mucha disposición en este aspecto para escuchar la palabra de Dios predicada. Pero dentro de Tesalónica había gente que sí había escuchado y se estaba congregando para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuál es el punto? Que había personas que no la escuchaban, que no la recibían. Y esto es un problema serio también, que puede ocurrir tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, en el ejemplo que estamos mostrando de Tesalónica, que Hechos 17 dice que en Tesalónica, a comparación de los bereanos o en Berea, no había tanta disposición y afecto a la predicación de la palabra del Señor. Eso, por supuesto, es el aspecto foráneo o que está fuera de la asamblea del Señor. Pero las Escrituras también nos narran que dentro de la asamblea del Señor puede suceder en ese contexto que haya gente que no escuche la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiera recibir, que no quiera prestar el oído para escuchar la palabra del Señor. Uno pudiera hacer de alguna manera una breve aclaratoria en este aspecto. Al menos en el significado del español, oír y escuchar no son la misma cosa. Aunque son intercambiables en muchos momentos y contextos y se utilizan como sinónimos muchas veces, en realidad cuando queremos ser un poco más precisos
en la forma en la que hablamos, oír se refiere a la percepción de sonido que tiene nuestro canal auricular. Eso sería oír. Pero escuchar se refiere a prestar atención y discernir o interpretar los sonidos que nuestro canal auricular está percibiendo. En este contexto, cuando escuchamos una predicación, están en juego las dos cosas. Oímos la voz del que predica, sus sonidos, sus ondas entran en nuestros oídos. Pero no todos están escuchando lo que oyen, es decir, entendiendo, atendiendo, comprendiendo lo que sus oídos están, sensitivamente hablando, percibiendo. Entonces, los que no escuchan no siempre son aquellos que no tienen oído para oír, como decir, por ejemplo, que sean sordos, sino que aún muchos, teniendo oídos, no oyen. Y esa es una de las peores sorderas que puede haber en el planeta Tierra. Que aquellos que tienen la capacidad externa de oír, su alma no pueda escuchar. Y de estos hablamos en este contexto. Vamos a ir a Jeremías 44. Jeremías 44. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Solamente voy a leer del 17 la primera porción. Por supuesto que usted puede leer todo el pasaje en su casa y escudriñarlo, le hará muy bien. Ver cómo Jeremías de parte de Dios exhortaba al pueblo de Dios. Pero voy a centrarme en la primera porción del 17 y el 16. Me agrada cómo lo vierte la Nueva Traducción Viviente en este contexto porque es muy afín a lo que estamos hablando. Dice, no escucharemos tus mensajes del Señor, haremos lo que se nos antoje. ¡Wow! Hermanos, aquí no está hablando las ciudades foráneas a Israel, las naciones extranjeras a Israel. Aquí está hablando gente que está en pacto con Dios, que forman parte de la asamblea de Dios. Están hablando hombres que han recibido la señal del pacto, que han sido marcados conforme a la ley y al signo del Antiguo Testamento. Y son estas personas las que dicen a aquel que tiene el deber de hablar en nombre de Dios al pueblo, le dicen, ¿sabe qué? No escucharemos tus mensajes del Señor. Haremos lo que se nos antoje. La Reina Valera dice lo que nos viene a la boca. Lo que tenemos en la boca, nuestro dicho. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros decimos, eso vamos a hacer. Lo que diga Dios, no. Lo que nosotros decimos, eso vamos a hacer. Habla de la voluntad de un pueblo que aunque formalmente estaba en pacto con Dios, no tenía el deseo de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Son por esta clase de circunstancias que uno no debería asombrarse en un sentido, que uno debe horrorizarse en el otro sentido, de que Jeremías fuera identificado muchas veces como el profeta llorón. Dios nos hiciera como el profeta llorón. De llorar muchas veces porque no escuchan la palabra de Dios. No las gentes de afuera, gentes de adentro en las iglesias, que no escuchan la palabra de Dios, que no tienen oído espiritual para la palabra de Dios. Que pueden oír las ondas, cómo sensitivamente penetran el canal auricular, pero sus almas son tan de piedra que la palabra no entra en ellos. No escuchan la palabra de Dios. Hay una razón. Ellos quieren hacer su voluntad. Creen que tienen una mejor comprensión que aquello que Dios ha mostrado. Esto es un asunto sumamente serio. Pudiéramos hablar también de otro pasaje sumamente esclarecedor al respecto. Segundo de Crónicas 24:19. Segundo de Crónicas 24:19. Dice, esto por supuesto cuando el Señor habla a Judá por sus pecados. Joás había sido levantado como rey en este contexto. Y todo el tiempo que el sacerdote Joiada lo guió, él hizo bien. Pero después de que murió Joiada, bueno, usted si ha leído
las Escrituras se da cuenta rápidamente que cuando aquel que le daba el consejo de Dios murió, el rey hizo lo que le dio la gana siguiendo a los demás. Y eso fue un desastre. Empezó bien y terminó mal Joás, lamentablemente. Aún así, en general hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero pecó contra el Señor. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando todo esto estaba sucediendo, mire cómo recrimina Dios al pueblo del pacto en este contexto. Segundo de Crónicas, versículo 19 del capítulo 24-19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Mas ellos no los escucharon. Hay un grave peligro en la predisposición del corazón humano, aun cuando es pueblo del pacto del Señor, a no escuchar a los mensajeros del Señor. Dios ha colocado a aquellos que predican la palabra del Señor para que el creyente, el que está en pacto con el Señor, afine no solo su oído físico, sino su oído espiritual, para que los corazones puedan estar apercibidos y recibir de buena gana y con humildad la palabra del Señor implantada en los corazones. Pero el pueblo de Israel en este contexto, como suele suceder vez tras vez en muchas generaciones, en muchos tiempos, en muchas épocas, no quisieron escuchar. A pesar de que, como el texto dice claramente, ¿quién les envió estos predicadores? ¿Quién? Dios se los envió. Los envió para que los amonestasen. Esto no es muy común el día de hoy. Lamentablemente, como dice mi padre, lamentabilísimamente. No es muy común, ¿qué cosa? Hombres que hablan de parte de Dios o que dicen que hablan de parte de Dios, pero no, eso es bastante común. Lo que no es muy común es que sean enviados realmente por Dios, primero, y segundo, que sean enviados por Dios para amonestar a su pueblo. Los predicadores de hoy suelen ser predicadores de baratijas, en un sentido análogo, hablando, cosas que se destruyen. Pero cuando el que predica la palabra del Señor, como está escrito, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, cuando Dios envía predicadores verdaderos y los envía para amonestar a su pueblo, ¿qué es amonestar, hermanos? Llamarle la atención, reprenderle, exhortarle. Estas cosas no suelen ser agradables y vemos por la forma en la que respondió Israel en este contexto y en este tiempo que no les gustaba la amonestación que el Señor enviaba vez tras vez. Si hay algo que podemos ver del libro de los profetas y del que podemos identificarnos casi del todo, es que estos profetas vez tras vez enviados por el Señor amonestaban por una causa, cualquiera fuera esa causa que Dios estaba ordenando fuera amonestada, y el pueblo de una u otra manera generalmente decía: no iremos. Sí, tus palabras las estoy escuchando, pero no las estoy viendo, pero no te voy a escuchar, no voy a hacer caso, voy a hacer caso omiso. En algunos de los profetas dice: van a escuchar tu voz como cantor de amores, pero te volteas y ellos no te van a hacer caso. Vaya a escuchar tu palabra y decir: qué lindas son sus palabras, son todas bonitas y amorosas, pero no te van a hacer caso. Son pueblo de dura cerviz, de frente endurecida, como de bronce bruñido. Y a veces los profetas decían: Señor, ¿y por qué me mandas a hablarles si ya tú sabes que son duros? Y el Señor todavía contestaba: para que sepan que hubo profeta en medio de ellos y para que su condenación sea mayor. ¡Wow! Porque aquellos que no tienen la amonestación del Señor, aunque tienen pecado delante del Señor, es más tolerable el pecado de aquellos que no han recibido la palabra de Dios que aquellos que, teniendo la palabra del Señor enfrente, la rechazan o no quieren prestar el oído. Que desdeñan o rechazan a aquellos que tienen el deber de predicar la palabra del Señor. Ahora, en este contexto es precisamente el punto. Hay quienes escuchan y hay quienes no escuchan, quienes no prestan el oído. Quisiera culminar en este punto para pasar al 1.3 con un pasaje del llamado profeta Llorón otra vez. Jeremías 32.
Yo amo a Jeremías. Él me representa en muchas cosas. Jeremías capítulo 32, versículo 33, dice, mire lo que dice el Señor. Escucha, hermano, que está hablando al pueblo del pacto. Está hablando al pueblo del pacto, es a creyentes a quienes se les habla. No se le está hablando a gente ajena a la asamblea del pacto, sino gente que está en pacto con Dios, que han sido sellados con el signo y señal del pacto del Señor, que son formalmente herederos de las promesas de Dios. Y el Señor les dice esto, 32-33 de Jeremías, en este contexto. Y me volvieron la cerviz. La cerviz está aquí. Le dieron la espalda al Señor, es lo que quiere decir. Me volvieron la cerviz y no el rostro. Me dieron la espalda. Como cuando alguien está hablando, un padre, por ejemplo, está hablando a su hijo y su hijo le da la espalda a la rebeldía, como rebelde, por rebeldía le da la espalda y lo deja hablando solo. Esa es la forma en la que se está expresando el Señor de su pueblo en este momento y contexto. Me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir mi corrección. ¿Cómo enseña el Señor? ¿Cuál es el medio ordinario mediante el cual Dios enseña a su pueblo? La palabra del Señor, leída y predicada. Leída y predicada. Cuando la palabra del Señor es expuesta, cuando verdaderamente es la palabra del Señor lo que es expuesto, esto debería traernos a nosotros corrección. Pero para ello hay que escuchar. Por eso los que no escuchan la predicación de la palabra del Señor, los que cierran su corazón a la predicación de la palabra del Señor, terminan siendo quebrantados, como nos han mostrado también en estos pasajes de la palabra del Señor. Ahora, 1.3 y para finalizar con el punto 1. La diferencia entre uno y otro. La diferencia entre el que escucha y el que no escucha. Creo que no puedo definirlo de mejor manera que como nuestro Señor Jesucristo lo ha colocado en Juan capítulo 8, versículo 47. La diferencia entre el que escucha y el que no escucha está resumida por Cristo en Juan capítulo 8, versículo 47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y estamos hablando nuevamente, hermanos, que cuando Cristo está hablando a estas personas, principalmente a fariseos en ese contexto, le está hablando a gente que está con la señal del pacto, que pertenece formalmente al pueblo del pacto, que puede trazar su genealogía natural hasta chocar en los mismísimos lomos de Abraham. Y Cristo, la sabiduría encarnada, Emmanuel, Dios caminando en la tierra, les dice en este contexto, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado, les dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero ustedes no oyen porque no son de Dios. Wow. No importa si eran hijos de Abraham naturalmente. No importa si a los 8 días de nacido habían recibido la circuncisión. No importa si habían tenido su bar mitzvah a los 12 años. No importa si nunca habían pelado un Yom Kippur. No importa si nunca habían abandonado desde que comenzaron a hacerlo el Pesaj en sus hogares y luego con sus propias familias. No importaba nada de lo que ellos habían hecho en este contexto. Ellos no escuchaban las palabras predicadas de Dios porque no eran de Dios. Sencillo. Esto debería llamarnos la atención. Llamarnos la atención. Precisamente porque los que son de Dios van a tener el deseo de escuchar las palabras de Dios. Van a querer saber más. No importa si esas palabras chocan contra mí. Porque si chocan, entiendo, según, que quien tiene razón es Dios y yo no. Yo debo corregirme. En vez de hacer lo que hacía el pueblo de Israel en rebeldía, que cuando el mensajero del Señor daba la palabra, ellos decían, no te queremos escuchar. O como le decían a Isaías, no nos prediques cosas rectas, predícanos cosas halagüeñas.
Predícanos lo que queramos escuchar. Eres muy duro. O como de alguna manera le propusieron también a Micaías. Cuando 400 profetas, supuestamente de Jehová, profetizaban ante Acab y Josafat, allá en las Escrituras, en su tiempo. Y preguntó, ¿no habrá por ahí otro? ¿No quedará por allí otro profeta de Jehová por el que podamos consultar? Y acá dice, sí queda uno, pero mi alma lo detesta. Gente que no tiene disposición para escuchar, que pueden oír las ondas que sensitivamente penetran el auricular, el canal auditivo, pero el corazón no escucha, se cierra, se predispone. Y cuando fueron a buscar a Micaías, mira Micaías, guárdate porque hay una compañía de 400, o sea, tú sabes, ¿no? 4 centenares de profetas de Jehová, predicándole y profetizándole el bien a los reyes a lo de su guerra. Guárdate de hacer algo distinto, haz conforme a ellos, di conforme a ellos. Micaías, si no te preocupes, yo voy a hablar de lo que Jehová haya dicho. Y cuando llegó allá, me late que mucha gente apedrearía a Micaías el día de hoy también. Pero cuando el rey le pregunta, dice, sí, anda, vas a ganar, vas a vencer, todo te va a ir color de rosa, rey. No te preocupes, todo te irá bien. El rey entendió el sarcasmo, le dijo, no te he dicho que este hombre no hace lo bueno, según él. No predica lo bueno, nunca me profetiza nada bueno. No te he dicho que me digas realmente lo que es la voluntad del Señor. Y lo colocó en estado de invocación del nombre del Señor. Y el alma del profeta ahí sí se calentó y dijo, yo vi a todos los soldados de Israel esparcidos, muertos por los campos, y sus reyes aplastados. Inmediatamente, por supuesto, lo pusieron a pasar hambre y preso por lo que había hablado. Pero tanta confianza tenía Micaías en que lo que estaba hablando era la palabra de Dios. Estaba tan convencido que aquello era la palabra de Dios y era cierto realmente. No importó que 400 profetas denominados de Jehová estuvieran en contra de su sola palabra. No importó que eran 2 reyes con su pompa y realeza y majestad, estuvieran esperando que él hablara una cosa consonante a sus planes. Él declaró lo que era la voluntad de Dios, la palabra de Dios, aún en detrimento de su propia vida. ¿Y cómo reaccionó estos reyes? ¿Cómo reaccionaron propiamente acá? Los profetas le abucharon y Acab lo encerró. Gente que tiene el canal auricular abierto, pero el corazón cerrado. Oyen, pero no escuchan. Sus almas no están dispuestas a recibir la palabra del Señor. Y hay una razón. Dice Cristo, no son del Señor. No son de Dios. Por eso pueden oír, pero no pueden escuchar. Por eso dije que es la clase de sordera que es peor en el mundo. Los que son de Dios, las palabras de Dios anhelan escuchar. Cirilo de Alejandría, un padre de la iglesia, dice sobre esto. Por lo tanto, dice, el que es de Dios recibirá las palabras divinas con la mayor prontitud y alegría, porque lo que es de parentesco y propio es siempre querido. Pero el que no es de Dios, es decir, el que de ninguna manera aprecia la relación con Él, no escuchará las palabras divinas con la mayor alegría. Hay una tendencia natural cuando alguien no es de Dios, que cuando se le da la palabra del Señor, todo el tiempo su constante, vale, otra vez. Puede que en esta misma mañana haya muchos corazones que están respondiendo exactamente eso. Otra vez. Puede que en esta misma mañana haya corazones endurecidos que no quieren escuchar la palabra del Señor. Y Dios nuevamente les está enviando la palabra una y otra vez, como hacía en el pasado. Y sus palabras son rechazadas. Pero quienes son de Dios, como decía Cirilo, reciben con la mayor prontitud y alegría la palabra del Señor. No se van en contra del mensajero porque el mensaje les choque. No intentan cambiar el mensaje porque creen que el mensajero le ha colocado otro tono o color.
sino que cuando entienden que aquello se ha penetrado por la palabra del Señor, que es verdaderamente una explicación de lo que Dios dice en su palabra, ellos deben temblar, porque si están mal, con prontitud deben recibir la palabra para poder ser corregidos. No hay otra manera, sino por medio de recibir la palabra y ser corregidos. Como ya lo hemos visto en otras predicaciones, que la palabra del Señor ha sido inspirada y es útil para, entre otras cosas, la refutación del error y la corrección. Y los predicadores, los mensajeros de parte del Señor están allí para realizar esta labor, para que la asamblea pueda escuchar la predicación, recibirla y oírla de corazón. Ahora sí vamos al segundo punto. Vamos a volver a Tesalonicenses capítulo 2. Pablo continúa y dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Aquí nos vamos a detener un momento en eso. No como palabra de hombres. Hagamos de esto el 2.1. No como palabra de hombres. Una cosa que debe entender todo aquel que se congrega en la asamblea del pacto es que cuando Dios coloca mensajeros para esa asamblea, predicadores, pregoneros, pastores o maestros para esta congregación, ellos deben recibir la palabra no como de hombres, aunque ciertamente son hombres los que hablan, son medios o canales mediante los cuales Dios derrama de su gracia y da su santificación a su pueblo. Notemos en este contexto lo que sucede. Aurelio Agustín de Hipona decía: se llama palabra de Dios, por tanto, porque se transmite una doctrina que es divina y no humana. Es la forma más sencilla para distinguir cuándo es palabra de hombre algo y cuándo es palabra de Dios. Que aquello procede de la doctrina divina y no del pensamiento de los hombres. Y este pensamiento de este padre de la iglesia es lo que ha estado siempre dentro de la iglesia cristiana. Y antes de la encarnación del verbo, aún así estaba este mismo pensamiento. Que cuando un predicador, profeta, maestro o anciano del pueblo del pacto hablaba en nombre de Dios y sus palabras concordaban con las escrituras, no era palabra de hombre, era palabra de Dios. Lamentablemente, no siempre había el corazón ni la disposición de entender que lo que se habla es palabra de Dios y no palabra de hombre. Mire esto. ¿Cómo lo entendieron en Hechos capítulo 13? Vamos a ir a Hechos 13. Hechos 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hay una razón por la que todo ese montón de gente se había congregado. Obviamente eso es un hipérbole, ¿no? Un recurso literario para forzarnos a pensar que un montón de gente se congregó por este fin. No significa que literalmente, absolutamente toda la ciudad se fue a escuchar. ¿Okay? Es un hipérbole. Mucha gente se acercó allá. ¿Cuál era el fin cuando ese día de reposo se juntaron todos allí? Oír la palabra de Dios. Hay una razón por lo que esto sucedió, hermanos, por lo cual esto sucedió en este día de reposo. Y fue porque en el día de reposo anterior, Pablo, como solía hacer, se metió allí. Y después de que fue leída la escritura, usted puede leer eso por supuesto en el capítulo 13 de Hechos, todo el capítulo, cuando llega a su caso usted puede darse cuenta de ello.
Después de que fue leída la escritura, le dijeron, varón, hermano, ¿tienen una palabra de parte de Dios o una exhortación que darnos? ¿Dieron exhortación y palabra? No se preocupen, la tengo, se la tengo. Y se tiró un discurso de texto tras texto para mostrar el Evangelio a la raíz y sobre la base del Antiguo Testamento. Para mostrar el Evangelio de Cristo con las escrituras del Antiguo Testamento. Qué miserable y pobre el cristianismo de hoy, que no puede hacer lo que Pablo, los apóstoles o Cristo mismo hacían, utilizando las escrituras del Antiguo Testamento para mostrar la certeza, la veracidad del Evangelio de Cristo. Lo que Cristo y los apóstoles hicieron no fue una cosa nueva, había sido ya profetizada de antaño. Así que Pablo se tomó de las escrituras y comenzó a exponerlas, y por medio de esa exposición reprendió al pueblo y exhortó. Y al terminar aquello, al salir la gente, se amontonaron al lado de él. Cuéntanos más, háblanos más acerca de ello. Estaban ansiosos por escuchar más la palabra del Señor. Podrás venir el próximo día de reposo, queremos volver a escuchar. ¿Cómo no? Claro que sí. Nuevamente el día de reposo, toda la ciudad congregada. Todos querían escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto en medio de todo esto? Ellos entendían que cuando las palabras de Dios son expuestas, esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Se congregan para escuchar palabra de Dios. Hay una diferencia en este contexto. Es la importancia de que en el día del Señor sea predicado el texto santo. Y cuando la palabra de Dios no es predicada, entonces no hay palabra de Dios, hay palabra de hombres. No importa cuánto tiempo pueda discursar un orador en un púlpito, si la palabra de Dios no es explicada versátilmente, con seriedad y compromiso, con fidelidad. Si la palabra de Dios no es predicada, explicada y aplicada de esta manera, no hay palabra de Dios. Es palabra de hombres. Y de esto adolece nuestra generación en las iglesias modernas, en muchas, para no generalizar. Adolecen de una predicación verdaderamente llena de la palabra de Dios, que se dé para explicar la palabra de Dios de tal manera que uno pudiera decir como Cornelio, estamos en la presencia de Dios para escuchar lo que de Dios tú tienes que decirnos. O como dicen las escrituras del sacerdote, de la boca del sacerdote, el pueblo buscará, inquirirá la ley de Jehová. Se demanda y se espera de que aquellos que se paran frente a la asamblea puedan hablar conforme a la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro. El que habla, hable según los oráculos de Dios, según la palabra de Dios. Y esta es la importancia que hay de que realmente las escrituras sean, por aquellos que predican, conocidas primeramente, estudiadas, amadas, obedecidas, para luego entonces predicar y enseñar las escrituras del Señor, donde está revelada la voluntad de Dios. Toda otra cosa que difiera de esto es palabra de Dios. Así entonces, volviendo a los tesalonicenses, no como palabra de hombre recibieron ellos la predicación de Pablo, no como palabra de hombres, sino, según es, en verdad, la palabra de Dios. Entendieron claramente que aquello era palabra del Señor. Cuando Pablo, como era su costumbre, citaba texto tras texto, explicaba, esclarecía y aplicaba los pasajes de tal manera que la gente no podía refutar. 2.2. Los afectos al recibir la palabra de Dios. Pablo estaba agradecido al Señor porque los tesalonicenses de buena gana habían recibido la palabra que habían oído predicada por Pablo. Y esto nos habla precisamente de los afectos que debe tener una asamblea delante de la predicación de la palabra del Señor. De alguna manera en el camino, algunas iglesias han perdido el decoro, la solemnidad, la reverencia, en tanto que la palabra de Dios es predicada. En nuestra iglesia tenemos la costumbre de que nos ponemos de pie ante la lectura de la palabra del Señor para ser expuestos y luego nos sentamos para escuchar la exposición de las palabras.
Con todo y que este acto tratamos de hacerlo para sembrar la solemnidad y la reverencia propia que el creyente debe tener a la bendita y santa palabra del Señor por causa del Dios de esa palabra, aún así, muchas veces uno encuentra irreverencia entre los creyentes de una misma iglesia reformada. Irreverencia, falta de solemnidad, gente que cuchuchea, gente que habla, gente que tira chistes, gente que está revisando su Facebook haciendo cualquier otra cosa. Todo eso es irreverencia a la predicación de la palabra del Señor. Es por causa de que no ven la predicación como palabra de Dios, sino como palabra de hombre. O si lo ven como palabra de Dios es mucho peor, porque no hay afecto por ella. Y ese es el punto en el 2.2. No hay afecto, solicitud por ella. No hay sentimientos apropiados por la predicación de la palabra del Señor. Un deseo ardiente, una avidez por recibir la palabra predicada de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 17 para que usted vea algo que debería ser la marca de las iglesias cristianas. Y es con mucha razón lo que en las iglesias reformadas solemos llamar la atención una y otra vez. Hechos 17, versículo 11, ya lo había mencionado antes. Hechos 17, 11, lo voy a leer en la nueva versión internacional. A ver. Mírenlo como lo dice aquí. Usted igual lo va a leer en la Reina Valera y dice exactamente lo mismo, pero aquí quiero utilizar un homólogo, un sinónimo de las palabras que fueron utilizadas también en la Reina Valera, que son más apropiadas para hablar precisamente sobre los afectos. Miren lo que dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Si algo debemos decir en este contexto es que examinar las escrituras para saber si lo que se nos predica es la palabra de Dios o no, no discuerda de ninguna manera, no difiere en naturaleza, no difiere de aceptar con gozo y entusiasmo la palabra del Señor. Allí lo vemos de manera clara. Recibieron con entusiasmo el mensaje de Pablo. Entendieron que la predicación no era predicación de hombre, sino predicación de la palabra de Dios. Además de esto, se cercioraron de que así fuese, escudriñando las escrituras. Porque como podemos ver en las muchísimas predicaciones del apóstol Pablo que quedaron signadas en las escrituras, Pablo era muy constante en decir: la Biblia dice esto, como está escrito por allá, el profeta aquel dice esto, nuestro Señor Jesucristo dice aquello. Biblia tras Biblia, tras Biblia, tras Biblia, texto tras texto, como dijera el profeta del antaño, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, hasta que por el peso caían de espaldas. Y ellos tenían esa necesidad de la palabra del Señor. Por eso tenían sentimientos más nobles que los de Berea. Una mentalidad más abierta. Sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Para recibir la palabra del Señor y decir: yo necesito examinar esto. Necesito revisarme, necesito analizarme, necesito ver si estoy fallando conforme a la palabra del Señor para entonces corregirme. Y poder andar en el camino. Buscar las escrituras para corroborar que estas cosas eran realmente así. Vayamos a Lucas 24, por favor. Quiero mostrarles otro pasaje que para mí ha sido sumamente hermoso, confrontativo en muchos momentos, y que el día de hoy debería ser también una confrontación para aquellos que profesamos fe. Lo leeré en la nueva traducción viviente. Lucas 24, 32. Escuchen esto, hermano. Eso es cuando Jesús se le aparece a dos discípulos que iban en camino a Emaús. Se le aparece y comienza a hablar con ellos. Y luego, de alguna manera, Jesús desaparece y los deja caminando solos. Y vean lo que sucede, lo que el uno al otro se dice con esto. Entonces se dijeron el uno al otro. Escuche lo que se dijeron. Por favor, preste atención a esto.
Que puede que el Señor esté hablando a tu corazón en este momento para que analices y revises si realmente estos son los afectos que tú tienes cuando la predicación de la palabra es realizada. Dice, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Es una pregunta que no necesita respuesta. Ellos estaban seguros, certísimos de ello. Sus corazones ardían cuando la palabra del Señor era explicada, o como dice la Reina Valera, cuando nos abría las Escrituras. El contexto no nos aclara. El Señor Jesucristo, cuando se les aparece, comienza desde la ley, los profetas, los salmos, comienza a mostrarle todo lo que en ellos estaba escrito relacionado al ministerio, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, para que ellos pudieran creer, afianzarse, crecer en la esperanza y en el consuelo. Y cuando la predicación del Verbo encarnado terminó, sus corazones estaban ardiendo. Esto debería ser un análisis introspectivo para el creyente. ¿Arde mi corazón cuando las Escrituras son abiertas delante de mí? ¿Tengo este fuego como tomado de los carbones del altar para encender y que permanezca así ardiendo hasta consumir mi vida como un sacrificio vivo delante del Señor? El que tenga oídos que oiga y el que pueda entender que entienda. Hay afecto. Hay celo en mi corazón cuando las palabras del Señor son expuestas. Las deseo, las anhelo. No importa si a mi lengua y a mi paladar, como el profeta, es amargo cuando como el rollo. Cuando es dulce y es amargo cuando cae en mi barriga, en mi vientre. Anhelo la palabra del Señor. Es como dice la palabra del Señor, es más dulce que la miel, la palabra del Señor. Lamentamos decir que hay creyentes que no tienen esta forma de ser. Y que pudiera alguno decir, bueno, pastor, precisamente es que yo no tengo esa forma de ser, yo no soy así. Arrepiéntete, guardado. Tú debes aprender a que tu corazón arda de deseo cuando la palabra, cuando las Escrituras son abiertas ante nosotros, cuando son explicadas. En ese contexto deberíamos tener el deseo, el asombro, el pasmo de un niño. El deseo, dime más, háblame más, quiero saber más, quiero conocer más. Deseo, ardiente deseo por la predicación de la palabra del Señor. Eso es lo que logra tener la disposición de escuchar la predicación de la palabra del Señor. Hace que nuestro corazón arda de deseo por Dios cuando las Escrituras son expuestas. Nos arde el corazón de deseo, o es el deber ser. Deberíamos tener, lo que quiero decir, esos afectos. El puritano Matthew Henry decía: debemos recibir la palabra de Dios con los afectos adecuados a su santidad, la sabiduría, la verdad y la bondad. Hay afectos que son adecuados a estas cosas. Las palabras de los hombres son frágiles y perecederas, como ellos mismos, y a veces falsas, absurdas y volubles. Pero la palabra de Dios es santa, sabia, justa y fiel. Recibámosla y considerémosla en consecuencia. El pensamiento de Matthew en este contexto es: cuando la palabra de Dios es explicada como es realmente, palabra de Dios, no palabra de hombres, hay afectos que son consonantes con eso. Consonantes con la santidad, la sabiduría, la verdad y la bondad. Por eso decíamos que el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Y como decía Cirilo, con ese afecto, con esa prontitud, con esa alegría, con ese deseo, con ese ardiente anhelo, quiero la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, deseando la palabra de Dios no adulterada, la leche de la palabra, como bebés recién nacidos. Así deberíamos desear la palabra del Señor, para que por ella crezcamos para salvación. Dice el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pedro. Matthew no difiere con esto. Matthew Henry precisamente habla de que hay una recepción y una consideración que es consecuente con la predicación de la palabra de Dios.
Pero cuando la predicación de la palabra de Dios es hecha y esta concuerda con la palabra de Dios, pero no concuerda con nuestros sentimientos, y ni nuestra recepción ni nuestra consideración es en consecuencia a la santidad, la sabiduría, la unidad y la bondad de la palabra de Dios predicada, allí hay problemas en ese corazón. Oh Señor Dios. 2.3. La palabra predicada viene con la autoridad de Dios. Volvemos allá, 1 Tesalonicenses 2:13. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra predicada viene con la autoridad de Dios. Los hombres, como decía Matthew Henry, son frágiles y son perecederos. Y sus palabras son frágiles y son perecederas. Pero cuando las palabras de los hombres concuerdan con las palabras que Dios ha dado, estas palabras se vuelven fuertes e imperecederas, porque son las palabras de Dios. De ahí que la predicación verdadera de la palabra de Dios venga con la autoridad de Dios. De allí que cuando las iglesias no obedecen lo que el ministro de la palabra, conforme a la palabra de Dios, enseña, estén desobedeciendo, como muestran las Escrituras, a Dios y no a los hombres. De allí que el furor de Dios se encienda contra la asamblea del pacto por desobedecer no a un hombre, sino a la palabra de Dios por medio de un frágil y perecedero hombre. Juan Calvino decía acerca de esto, que la predicación de la palabra no depende de la autoridad de los hombres, sino que apoyándose en la verdad segura y comprobada de Dios, se eleva por encima del mundo y, en fin, está tan por encima de la mera opinión, así como el cielo está por encima de la tierra. Vamos a Isaías 55 para que el que no reconoció que Juan Calvino estaba citando las Escrituras y explicándolas pueda leerlo. No sé que haya alguno en medio nuestro y diga, bueno, pero eso es palabra de hombre lo que está citando. Si dicen eso, no están entendiendo ni la mitad de lo que he enseñado hasta ahora en la predicación. Cuando los hombres hablan conforme a la palabra de Dios, aquello es palabra de Dios. No es imaginación de los hombres. Isaías 55, versículos 8 y 9. Mire eso, qué hermosura. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué estaba diciendo Juan Calvino? Lo mismo que Pablo estaba diciendo por allá, en 1 Tesalonicenses 2. La palabra que es predicada y que concuerda con la voluntad de Dios es palabra de Dios, no palabra de los hombres. Es, según en verdad, palabra de Dios y no palabra de hombres. Es, según en verdad, palabra de Dios. Viene con la autoridad de Dios. Y cuando el hombre habla de esta manera, es como si sus palabras comenzaran precisamente a agarrarse, a aferrarse de aquellas palabras que, así como el cielo está por encima de la tierra, los pensamientos de Dios, los cuales se aferra el predicador en ese contexto, están por encima de los pensamientos de los hombres. Ya el predicador no está predicando sus pensamientos, sino los pensamientos de Dios. No está ilustrando su camino, sino que está ilustrando los caminos de Dios. Y la diferencia es precisamente esa, la altura que hay entre el cielo y la tierra, así de tamaña, así de grande. Es la diferencia que hay entre las palabras de los hombres y las palabras de Dios. Las palabras de Dios vienen con la autoridad de Dios. Vamos al profeta Jeremías. Jeremías 23. Jeremías 23, 28. Mire esta sentencia. La diferencia que hay entre las palabras de los hombres y las palabras de Dios. 23, 28. El profeta que tuviera un sueño
cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Por si no lo entendemos, detenemos un momentico a razonar eso. El trigo se come, hermano, la paja no. Bueno, el burro se la come. Pero si usted quiere ser burro y comer paja, ya es otra cosa. El que tenga oído, que oiga. Y el que les ha dado a entender, que entienda. Somos alimentados por trigo. Y el trigo en esta analogía es la palabra del Señor. Hay muchos púlpitos hoy que se alimentan de paja. Sueño para allá, sueño para acá, acá, anécdota para allá. Y la palabra de Dios no es explicada. Pero como difieren en altura los cielos de la tierra, sí difieren en altura los pensamientos de Dios de los pensamientos de los hombres. Y cuando los hombres cuentan sus sueños, sus anécdotas, sus aventuras, sus proyectos, etc., ellos están hablando de la tierra. Pero la iglesia desea, el creyente en una iglesia desea las palabras de Dios. Quiere trigo, no quiere paja. Necesita recibir la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Esa palabra de Dios viene con la autoridad de Dios. El Señor nos ayude a tener este entendimiento. Punto número 3 y final. La cual actúa en vosotros los creyentes. Nuevamente ya, 1 Tesalonicenses 2:13, finaliza el texto diciendo, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, si venimos estudiando el mismo pasaje, el mismo contexto, entendemos que está haciendo referencia a la palabra predicada. La palabra de Dios en sí misma tiene poder para hacer lo que Dios manda que haga. Él habla y resulta aquello que Dios mandó con su voz, con su palabra. En el Génesis, cuando vemos precisamente los primeros capítulos, el capítulo 1 nos dice que el Señor dijo, sea la luz, ¿y qué sucedió? No había forma que la oscuridad, en medio de la oscuridad y la tiniebla, no resplandeciera luz. Aquel que es todopoderoso habló. Así entonces, de donde no había luz, hubo luz. No como dicen los necios y los irracionales, aquellos que se denominan ateos. Deberíamos llamarlos, como la Escritura los llama, necios, idólatras. Era un ídolo en su corazón al cual prestar atención. Su Dios es su vientre, siguen su propio instinto carnal, irracional, pasional, bajo. No como ellos dicen que las cosas pues nacieron de la nada, la nada explotó y ahí vino todo, y de paso todo eso que explotó de la nada se organizó perfectamente para hacer que fuera funcional la vida. Y aquí estamos, evolucionamos hasta llegar de bacteria a pescado, de pescado a anfibio, de anfibio a mono, de mono aquí, ser humano. La palabra de Dios nos muestra que todas estas cosas fueron creadas, sí, ex nihilo, de la nada, pero por el poder de la palabra de Dios. Ahora, este es el punto. Pablo le dice a los tesalonicenses allá que la palabra actúa en los creyentes. Hay una forma especial y particular. Uno pudiera hacer de manera general, como dice Isaías 55:11, y ese es el 3.1, que la palabra de Dios hará la voluntad de Dios. De manera general uno entiende esto. Dios habla y aquello que habló ha de cumplirse según el tiempo de Dios. Habrá de cumplirse aquello que Dios haya hablado. No volverá a él la palabra vacía, dice Isaías 55:11, sino que aquello para lo cual yo le he enviado, esto hará. Y van a contar, es la palabra de Dios, hermano, no la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Ahora, en ese contexto, entendemos que cuando la palabra de Dios es predicada, entonces para la iglesia actúa en ellos en maneras que son sumamente necesarias para nuestra santificación. Este es el 3.2. La exposición de la palabra limpia al creyente. La exposición de la palabra limpia al creyente.
Cuando la palabra es predicada, esta palabra comienza a limpiarnos el alma, el corazón. Como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios todos por la palabra que les he anunciado. La palabra tiene el poder de limpiar. Mientras más con humildad y disposición, con ánimo gozoso, como decía Cirilo, entendiendo que es doctrina divina, como decía Agustín, sabiendo que son más altas que los cielos, más alta que la tierra, los cielos, como decía el profeta, tomando la palabra de esa manera, esta palabra comienza a limpiarnos por dentro. Cristo mismo nos limpia con esta palabra, como está escrito en Efesios capítulo 5, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla a través del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que sea gloriosa, única en su estilo, limpia. Así entonces la iglesia es limpiada por la predicación de la santísima palabra de Dios. Pero lo contrario también es cierto. Cuando la palabra de Dios no es predicada, cuando son las palabras de los hombres lo que se predica, allí entonces no hay limpieza, sino hedor, suciedad, mancha, arruga. Necesitamos que la palabra de Dios vuelva a ser predicada en nuestros púlpitos, que la palabra de Dios vuelva a ser fielmente expuesta para que ésta limpie a la Santa Iglesia del Señor. 3.3. La exposición de la palabra ilumina al creyente. La exposición de la palabra ilumina al creyente. Vamos a ir al Salmo 119, 130. Evidentemente no es el único que habla sobre la palabra de Dios siendo luz. Cuando se predica conforme a ello, trae luz. Salmo 119, 130. Empezamos a mencionar. Voy a leer en la versión Macar Columna de 1944. Dice: la explicación de tus palabras ilumina y da inteligencia a los sencillos, aquellos que le faltan inteligencia. ¿Qué es lo que hace la explicación de la palabra del Señor? Ilumina. Por eso es inconcebible que el creyente no tenga un deseo constante y profundo de someterse a la explicación de la palabra del Señor. Necesitamos crecer en gracia y en conocimiento como se nos demanda en la palabra del Señor. Crecer pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. ¿Cómo crecemos en esta gracia? ¿Cómo crecemos en este conocimiento? Cuando somos iluminados por la explicación de la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás un jovencito que estaba muy cerca, por cierto, de las adyacencias de la iglesia, incluso trabajaba los domingos, porque según él no tenía por qué no trabajar los domingos. Ahí usted ve la falta de explicación e iluminación de la palabra del Señor. Pero él siempre estaba leyendo la Biblia. Siempre estaba leyendo la Biblia. Yo creo que es uno de los profesantes de fe que más he visto en mi vida leyendo la Biblia. No sé si es que estaba pendiente cuando alguien iba a pasar y de repente agarraba la Biblia, porque es que a cada rato tenía la Biblia en la mano. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con él acerca precisamente de la iglesia en la que se congregaba, porque comencé a escuchar unas cosas muy raras de las que estaba hablando, dice: no, yo no me congrego en ninguna iglesia local, yo no necesito iglesia local, el Espíritu Santo a mí me guía, yo leo la Escritura y entiendo las Escrituras, yo no necesito ninguna explicación de ningún pastor, todos son mentirosos. ¿Cómo me así? Si todos son mentirosos, ¿cómo confías en ti mismo? Si no puedes confiar en la predicación de aquellos que Dios llama dones a su iglesia, pastores y maestros, ¿cómo te haces a ti mismo pastor y maestro y te exculpas a ti mismo de ser mentiroso? Mientras a todos los demás transfieres la culpa de predicar mal. Aparte de ello, bueno, era un sicario, entre otras cosas más.
No entendía las escrituras, las leía, pero no las entendía. ¿Por qué no las entendía? Necesitaba la inteligencia que es repartida a los sencillos cuando la explicación de las palabras del Señor ilumina en medio de la asamblea. Por eso es necesario congregarse y no abandonar, como decíamos al principio, nuestra asamblea. Porque Dios dota a su pueblo, a su congregación, a su asamblea de dones para que crezca como un edificio santo en el Señor hasta la madurez. Los dota, Dios da estos dones para preparar a su iglesia, para que sean iluminados los suyos. Dice esto solamente el salmista, el resto de la escritura no concuerda con ella, pues el resto de la escritura concuerda con ello. Concuerda con ello. Isaías dice en este contexto, en el capítulo 8, versículo 20, hablad pues conforme a la ley y al testimonio. Quien no habla conforme a esto, no le ha sido iluminado, no le ha alumbrado la luz. Ahí está la reprensión tanto para el que escucha, para que entienda que debe buscar la explicación de las palabras de Dios para ser iluminado, como para aquel que habla, que debe explicar las palabras de Dios, que debe hablar la palabra de Dios. Si lo que habla no concuerda con la ley y el testimonio de Dios que está en las escrituras, no ha sido iluminado, no ha sido alumbrado. Y es imposible que alguien en condición de no iluminación pueda iluminar a otros. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, cuando alguien no habla conforme a la palabra de Dios, cuando alguien se aleja del consejo de Dios, cuando toma su propio camino, no puede tener luz para sí mismo y no puede iluminar a otros a andar en el camino tampoco. Y eso es serio. Por lo tanto, entendemos entonces, volviendo a lo que el Señor nos dice por medio de 1 Tesalonicenses 2:13, que es necesario que recibamos la palabra del Señor primeramente oyéndola, pero que de tal manera sea nuestra recepción de la palabra de Dios, que sea más bien escucharla, que la tengamos no como palabra de hombre, sino como lo que según en verdad es la palabra de Dios, para que entonces ella actúe en nosotros los creyentes. Creemos con total firmeza que este medio de gracia corporativo, cuando el creyente como iglesia se congrega junto con su asamblea, junto con la iglesia, y la palabra de Dios es predicada, esta palabra actúa en los creyentes. La iglesia crece, la iglesia se santifica, la iglesia madura, se fortalece, se afirma en sus pasos, se corrige en lo que anda mal, es confrontada, es estimulada, es alentada por medio de la palabra de Dios que es predicada. Eso usted no lo puede hacer solo en su casa. Quiero decir, pastor, pero yo puedo prender YouTube y ver las predicaciones de esos pastores en YouTube, de esos mismos pastores que le están predicando a sus congregaciones en el día del Señor, en vivo y en directo, congregado con ellos. Es una hipocresía. Sustituir el ser adoctrinados por la dedicación y exposición de las palabras de Dios en vivo y en directo como Dios manda en tu asamblea, sin abandonarla como Dios manda, para ir a escuchar una retransmisión. Así es una transmisión en vivo de la predicación de la palabra del Señor, sin el seno de la iglesia, sin la comunión de los santos, sin todas las demás cosas que Dios ordena tener bajo el mandamiento de congregarse. Este fruto viene a ser bueno, provechoso para la iglesia. Hay una razón. Los mismos predicadores que salen en internet lo dicen una y otra vez. Mira, lo que yo mismo estoy saliendo por internet, debo decirlo por si otros fuera, como suele suceder en otras iglesias, escuchen. Deben saber que la predicación de los pastores que Dios coloca en sus iglesias es la que necesita esa iglesia. Porque yo puedo buscar enseñanzas muy acorde a lo que quiero escuchar yo entre el buffet que encuentro en YouTube, para yo escuchar lo que quiero escuchar. No está mal en sí mismo eso, pero eso no puede suplantar la predicación, la exposición de la palabra en una iglesia, porque esta iglesia tiene necesidades particulares que ninguna otra iglesia local en el mundo está teniendo en ese momento.
Y Dios, el Espíritu Santo, está tratando a esa iglesia local con estas cuestiones que particular y localmente tiene de esta manera. Así que todo creyente que participa de su asamblea local, la cual no puede abandonar, como decíamos desde el principio, se alimenta de una manera especial y particular cuando la palabra de Dios es predicada el día del Señor en el seno de la iglesia. Ese momento es único y está allí de manera especial para que usted y yo podamos participar de ello. Para que nuestras almas, ya sea el momento en el que predico, en el que me siento a escuchar la predicación de otro hermano, para que nuestras almas puedan saciarse de la palabra de Dios y seamos corregidos en aquello que como iglesia local necesitamos ser corregidos. Este es el punto, que como iglesia tenemos en alta estima este medio corporativo o eclesial de gracia y santificación, porque cada iglesia tiene sus necesidades particulares. La predicación va precisamente dirigida por el Espíritu a dar exactamente allí donde la iglesia necesita. Es Cristo el que pastorea su iglesia, el que edifica su iglesia. Que las iglesias locales las corrigen conforme a sus necesidades y sus debilidades, sus propias debilidades. Concluimos pues con esta enseñanza de esta manera. Entendemos que la lectura y exposición pública o eclesial de la palabra del Señor es no solo un mandamiento de Dios a la iglesia, de recibir la predicación de la palabra del Señor, sino también a sus líderes de predicar precisamente la palabra de Dios en otra cosa. Y que cuando estas cosas se juntan, es decir, cuando el que predica la palabra de Dios, que Dios nos ayude. Puestos de pie, vamos a dar una oración para culminar con la enseñanza. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa misericordia, la muchedumbre de tus piedades que nos has escrito, nos haya arropado hoy, nos hayas permitido, Señor, escuchar tu palabra. Porque ahora entendemos que hay gente que puede oír, mas no escuchar. Gente tanto afuera como adentro de la asamblea de tu Padre. Y se entiende que afuera no quieren escuchar la palabra del Señor. Pero nos duele que dentro haya quienes no quieran escuchar la palabra del Señor. Por lo tanto te rogamos, como hemos aprendido hoy, que para que este medio de gracia y santificación tenga efecto en nosotros como iglesia, que es un medio eclesial corporativo, público, que como iglesia pueda tener efecto en nosotros, para que pueda realmente tener actuación en nosotros, acción en nosotros, que nuestros corazones sean consolos, que tengamos afectos en consecuencia a esto, que sepamos reconocer, como decía Agustín de Hipona, la doctrina divina, que seamos como los bereanos y al ver por las escrituras y las cosas que se nos anuncian son consonas con la palabra del Señor, podamos abrazarlas, tomarlas en nuestro corazón, que no seamos oidores olvidadizos, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, que no seamos meramente oyentes, que prestemos atención, que prestemos oído, que prestemos nuestra alma, que amemos tu palabra, que seamos como Esdras, que propuso en su corazón inquirir en la palabra, amar y obedecer la palabra, practicar la palabra y enseñar a otros la palabra. Ayúdanos, Señor, para que cuando tu palabra es predicada, tengamos un oído atento y un corazón dispuesto, presto a la predicación de tu palabra. Y si esto sucede, Señor, y te rogamos que estas cosas sucedan, que haya siempre fiel predicación de tu palabra y no otra cosa, y que haya siempre corazones rectos, dispuestos, ardientes de deseo, cuando tu palabra es abierta y explicada. Cuando estas cosas sucedan, Señor, bendícenos y bendícenos, Señor, con bendición hasta que sobreabunde. Te ruego estas cosas en el nombre de Cristo.